Ok. Pues me dio gusto ver a Josefina. Salúdame, por favor, al Brondo. Allá. Y bueno. Hola y un abrazo a todos. Anhelaba muy profundamente estar ahí con ustedes, pero al final nos encontramos en medio de una mudanza grande, casi de un lado del país al otro, y no se nos hizo posible al final poder estar allá en Puebla. Como saben, no me gusta mucho por este medio, pero bueno, en esta ocasión, como no hubo de otra, entonces vamos a hacer el esfuerzo. Y para mí es la primera vez en mi vida que hago tal cosa, así que me tienen que tener un poco de paciencia. Mucho prefiero estar en medio vuestro para sentir el ambiente, para sentir el mover del espíritu. Pero bueno, en esta ocasión no me fue posible. Así que un abrazo para todos y para la otra, a ver si podremos estar ahí con todos ustedes. Para mí, mi contacto con Jaime pues empezó en el 1986. Ya han pasado varios añitos. Principios del año que entra, pues cumpliré 66 años y a veces me rasgo la cabeza cuando pienso en Dios, en sus caminos, en cómo Él hace las cosas, y me pregunto, ¿realmente conozco ya después de tanto tiempo? ¿Realmente conozco a este Dios? Porque constantemente me sorprende. Sus caminos son misterios. Y ahí vamos aprendiendo cada año un poco más. Lo que quiero hacer es abrir en el libro de Hechos, pero quiero comentar que creo que la cámara y la pantalla me traicionan porque creo que realmente tengo más pelo de lo que se ve ahí. Pero bueno. En Hechos 1, del 1 al 7, quiero comentar 2 o 3 cosas. Yo sé que en estos eventos se llenan las horas lo más posible y que ya después de 2 o 3 días han de estar medio saturados ya. Pero bueno, vamos a aprovechar y pues vamos a ver 2 o 3 cosas aquí, a ver si les puedo animar de alguna manera. En Hechos 1, de 1 al 7, quiero comentar algunas cositas. Dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y bueno, ahí hice una pausa y me pregunté, pues, ¿qué es lo que Jesús empezó a hacer? ¿Y qué es lo que Jesús empezó a enseñar? Cuando Jesús vino, comenzó algo distinto, comenzó algo nuevo. Y dice aquí que trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pues muchas cosas comenzó Jesús a hacer.
y muchas cosas empezó a enseñar. ¿Y qué es lo que Jesús empezó enseñando? ¿Qué fueron sus primeras y últimas enseñanzas? ¿De qué se trató? Cuando Jesús, en Mateo 4, igual en Marco, nos dice que cuando Jesús fue tentado en el desierto y pasó todo aquel, después se abrió el cielo y el Padre habló y descendió el Espíritu Santo. Dice que Jesús salió y empezó a predicar. ¿Y qué es lo que empezó a predicar? ¿En qué fue su enfoque? Su enfoque fue arrepiéntense. ¿Por qué? Porque se acerca, porque ha llegado el momento de que viene el reino de Dios. Arrepiéntense porque ha venido el reino de los cielos. Jesús empezó el enfoque de su enseñanza en el reino de los cielos, el reino de su Padre. Y después en Mateo, justo después en Mateo 5, 6, 7, nos da todos los principios de este reino. Estas son las maneras, estos son los caminos de Dios. Así funciona el reino de Dios. Así se hacen las cosas en el reino de Dios. Hace años había dado una serie de enseñanzas en cuanto a los caminos de Dios, qué tan distintos son de los nuestros. Los misterios que son el reino de Dios y cómo Dios hace las cosas. Cuando leemos Mateo 5, 6 y 7, pues vemos muy claramente que la manera en que Dios hace las cosas no es la manera en que nosotros hacemos las cosas. Y fíjense aquí, un poco más adelante en el verso 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? De lo concerniente al reino de Dios. Jesús comenzó hablando del reino de Dios y Jesús terminó enseñando a sus discípulos en cuanto al reino de Dios. Yo nací en iglesia, yo fui criado en iglesia y cuando ya de joven dije, ya tengo mucho de lo que es religión, pero tengo hambre para algo más, hambre para algo distinto. Y yo me acuerdo a los 19, 20, 21 años, le dije a Dios, tiene que haber más que solo esto. Y entonces Dios empezó a hablarme, empezó a moverse en mi corazón y me dijo, te voy a enseñar, te voy a mostrar dónde es esta vida que tú anhelas. Y se llama el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios y el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia debe de presentar a un mundo perdido los principios del reino, pero el reino es del Padre. La iglesia no es dueño del reino. El Padre es dueño del reino. Y me acuerdo también en una que habíamos enseñado del libro de Esther, cuando el padre dijo, quiero que el mundo vea la hermosura de mi esposa. Y la esposa dijo, no, es que yo tengo mi propia fiesta. ¿Se acuerdan? Y yo veo que así es lo que ha sucedido con la iglesia evangélica, con sus programas, con sus cantantes, con sus cosas, con las cosas que emocionan. La iglesia, el padre dice, yo tengo que presentar lo que es mi reino, y la iglesia dice, no, es que yo tengo mi propio programa y funciona.
Y tenemos que tener cuidado de que lo que hagamos es del Padre, es de su reino. Tiene que ver con lo que Él quiere que hagamos. Tiene que ser lo que Él quiere presentar. Nada de esto empieza con nosotros. Nada de esto termina con nosotros. Nosotros simplemente instrumentos en manos de Dios. Jesús empezó enseñando reino. Jesús terminó enseñando reino. Esto debe de ser pista para nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser enfocados en el reino de Dios, en los deseos del Padre. Una esposa sujeta a los deseos del Padre. Una esposa preocupada en glorificar al Padre, al Rey de este reino. Y de joven, estas cosas me empezaron a emocionar de manera que dije, en esto sí me puedo enfocar. Para esto sí puedo dar mi vida para las cosas del reino. Jesús comenzó a hacer. Y lo que hizo fue acompañado de enseñanza. Y la enseñanza fue enfocada en el reino de su Padre. Jesús terminó sus días en la tierra, enseñando, indicándoles a sus discípulos, mira, así se hacen las cosas en el reino de mi Padre. Bueno, otra cosa en el verso 2, otra pista de algo que es importante para nosotros. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones. Espérame. ¿No es Cristo el Hijo de Dios? Pero aún ahí, aquí nos dice que le hizo falta ser instruido por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿O no? ¿No es lo que dice ahí? Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. Y fíjense un poco más en el 5. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿y restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Aquí Jesús les dijo, mira, no vayan de Jerusalén hasta que no han recibido de este mismo Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu Santo, envueltos. Nosotros no podemos salir en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia sabiduría, hasta no haber sido tratado, envueltos, enseñados, instruidos por el Espíritu Santo de Dios, pues poco es lo que vamos a poder hacer. Y me gusta lo que dice ahí, que no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. En otra traducción dice en su sola potestad. Él es el único que puede tener autoridad propia. Solo Él, solo Dios. Yo solo me puedo mover en su autoridad. La mía no cuenta para nada. La mía no cuenta para nada. ¿Cuántos se han dado cuenta que es grande la diferencia entre ser liberado del pecado y ser liberado de la naturaleza humana? Son dos cosas distintas, pero muy relacionadas.
A veces nos entregamos al Señor y Dios hace una obra y nos libera del pecado. En este momento hemos sido liberados también de toda nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿por qué es que a los 65 años todavía sigo luchando, batallando con la naturaleza humana que está dentro de mí? Tiene que ser sujeta día tras día a la autoridad sola, a la potestad sola de Dios. No puedo fijarme en mí mismo. Nuestra naturaleza propia nos engaña. La única que cuenta es la de Dios. Y la obra de santificación que Él hace en nuestras vidas, separándonos de nuestra naturaleza humana. Bueno, son unos detalles que yo había visto aquí en Hechos. Y para terminar, quiero ver 2 o 3 cosas en el Salmo 73 y ya después de esto 2 o 3 cosas en el Salmo 4. para terminar. Vamos terminando. Sé que tienen muchas más cosas por delante y no les voy a ocupar mucho de su tiempo. En la obra que hacemos en servir al Señor, muchos de los que ya tienen años haciendo esto, otros que van empezando, aquí en este salmo, creo que vemos algo que a lo mejor todos hemos pensado o estamos pensando en algún momento. Voy a empezar leyendo. Ciertamente Dios, en el Salmo 73, es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. 2 cosas aquí importantes. En el verso 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Las 2 cosas son estas: a punto de y casi. Lo importante es que no tropezó y no resbalaron sus pies, pero algo empezó a moverse en el corazón aquí de para escribir tales cosas como los que siguen. ¿Por qué tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos? Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es de su collar, el manto de la violencia les cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Nunca han pensado cosas como tales, ¿verdad? Que nosotros aquí luchando, batallando y hasta sufriendo por servir a Dios, y los que nos rodean que ni se fijan ni se piensan ni le dan Dios el menor lugar en su vida, y prosperan y son gordos y tienen las cosas que quieren y coches nuevos y todo. Nunca han pensado en todas estas cosas, ¿verdad? Eso es solo yo. Tantos años sirviendo al Señor y sigo con una camioneta de 25 años. Y los que nada, pues ahí
gordos, ricos, caros, y nosotros aquí en las cárceles, sufriendo por la causa, caminando porque coche ni tenemos, ¿o no? Fíjense que no somos los primeros, porque está aquí en los Salmos. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Nunca pensaron eso, ¿verdad? Ustedes son demasiados santurones para eso. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Qué pasa aquí? ¿Y dónde está la respuesta? En el 16, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Aquí está la respuesta. Queridos, hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? El santuario de Dios es el lugar secreto donde tú entras y ahí estés a solas con tu Dios. Cuando Moisés en la peña y Dios le dijo, Dios le estiró la mano y le dijo, súbete aquí conmigo, este es tu lugar en la peña. ¿Qué es la peña? ¿Quién es la peña? Es Cristo. Y Dios extiende su mano en nuestro lugar secreto y nos dice, este es tu lugar. Nadie más en el mundo entero puede ocupar este lugar que he preparado para ti. Este es el santuario que Dios tiene para ti. Usted tiene que tener un santuario, un lugar secreto donde tú sabes esconderte en la peña y Dios ministra tu corazón. Y las riquezas que encontremos en este lugar es más que cualquier cosa que el mundo nos puede ofrecer. Si no tengo, tengo un lugar secreto en Dios, en donde yo me puedo refugiar, en donde yo estoy almacenando riquezas, no aquí en la tierra, sino más allá. Y mi anhelo es estar allá con Él, no tener cosas aquí. Tenemos que tener este lugar secreto. En el 21, y aquí una advertencia que tenemos que tener cuidado. Cuando mi corazón se llenó de amargura, cuando él vio todas estas supuestas injusticias, su corazón se quiso llenar de amargura. Y ahí tenemos que tener cuidado. Cualquier amargura es como raíz que crece. Y si no la cortamos, puede crecer y consumirnos. Miren lo que dice. En mi interior sentía punzadas. Ahora en la Reina Valera dice, en mis riñones sentía punzadas. Algunos se han de acordar que hace algunos años hicimos un estudio entre la diferencia entre riñones y corazón. En las versiones antiguas utiliza varias veces la palabra riñones. En las traducciones modernas se pierde esto porque ponen simplemente corazón, pero en el original hay diferencia entre corazones y riñones. Y descubrimos que riñones es lo más profundo de mi ser, más profundo todavía que mi corazón.
Y cuando la amargura empieza en mi vida, en lo más profundo, en lo más adentro, las cosas se empiezan a pudrir. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de él. Si nosotros no tenemos cuidado con estas cosas que vemos, que nos rodeamos, que nos rodean, que los ricos parece que prosperan y los que no quieren nada que ver con Dios parece que tienen todo, y nosotros con tan poquito nos movemos adelante día tras día. Esto es mentira del enemigo. Dios nos provee lo que nos hace falta. Y yo desde los 21 años que salí al campo misionero soy testigo de esto. Yo no soy un gringo rico. Yo soy un siervo que a los 20 años dejó trabajo, dejó todo atrás, y he visto la mano de Dios proveer para mi vida, para mi familia, en tiempos difíciles, en tiempos cuando hay más, pero Dios siempre ha provisto. A nosotros nos toca ser fiel. Si dejamos que estas cosas nos empiezan a afectar, nos volvemos bestia. George MacDonald, que es un hombre que creo que influenció la vida de C.S. Lewis, dijo que el problema con la bestia es que no sabe que es bestia. Y eso es lo que sucede cuando amarguras y cosas que no deben de estar en nuestras vidas empiezan a ser de nosotros bestias. Y la bestia no sabe que es bestia. No sabe que es bestia hasta que Dios no vuelve a soplar vida en nosotros. Ahora, para terminar, un detalle más. Y esto vemos en el Salmo 4. Voy a leer. Es similar al Salmo 73, pero hay un detalle más aquí que quisiéramos que viéramos. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi corazón. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. ¿Qué es piadoso? En inglés, la palabra es godly, que es decir, como Dios. En español se traduce piadoso. ¿Qué es piadoso? ¿Qué es un piadoso? Siempre esto para mí fue, ¿qué es un hombre piadoso? Entonces, pues fui al diccionario hebreo y ¿qué creen que encontré? La palabra ahí es fiel. Simplemente es fiel. Porque es una de las características más importantes de Dios, es su fidelidad. Sabed pues que el hombre ha apartado el fiel para sí. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? Nosotros sabemos que Dios es fiel. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le mostremos esta misma fidelidad. El hombre que refleja a Dios, el hombre que es piadoso, es un hombre fiel, y no importa lo que dicen los demás, y no importa lo que hay en el mundo. Nosotros seguimos el llamado que ha puesto en nuestras vidas
Y nos toca serle fiel. Y nos toca serle fiel a las cosas que Él pide que seamos fieles. Fieles a nuestras esposas, fieles a nuestro Dios, fieles a las enseñanzas del reino de Dios que Cristo nos enseñó. Fieles. Sabed pues que el Señor ha apartado el piadoso, el fiel, para sí. La fidelidad provoca en Dios esto. Él nos agarra y nos pone a un lado y dice, estos fieles son míos. Son míos. En el 4 dice, temblad y no pequéis. Dice, puedes tener, la palabra dice, puedes tener enojo, puedes temblar de rabia, de injusticias, pero no pecar. Pero no pecar. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Dice, meditar. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa conversar con tu corazón. Conversar con tu corazón. Háblate a ti mismo. Habla contigo mismo. Sobre tu lecho y cállate. Ahora, con esto voy a terminar lo que dice en el verso 5. Y esto tiene que ver con todo lo que vimos en el Salmo 73 y aún los primeros versos del Salmo 4. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. ¿Qué son sacrificios de justicia? Justicia es la manera en que Dios hace las cosas. Justicia es la manera en que el reino de Dios se mueve aquí en la tierra y es muy desconocido, aún poco conocido entre muchos cristianos de hoy. Los caminos de Dios. Y dice, ofreced sacrificios de justicia. El momento en que nosotros hagamos en la manera que Dios las hace, en la manera en que el reino de Dios hace las cosas, nos va a costar porque va contra corriente a todo lo que está en el mundo. Y aún muchas veces en la iglesia evangélica y en otros grupos. Nosotros tenemos que saber cómo se mueve Dios, cómo se mueven las cosas del reino de Dios. Y cuando empezamos a hacer según, nos va a costar ofrecer sacrificios de justicia. ¿Qué es la diferencia entre sacrificio y ofrenda? Sacrificio cuesta vida, cuesta algo vivo. En Romanos dice, nuestras vidas tienen que ser un sacrificio vivo. Sacrificio es más que ofrenda. Y aquí dice, ofreced sacrificios de justicia confiando en el Señor. Estas son algunas cosas que yo he estado meditando en estos últimos días y me ha dado mucho gusto, el privilegio poder estar entre ustedes y poder compartir algunas palabras ahí en el Congreso de Puebla. Pues una vez más, abrazo a todos y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias.